Buenos días, estamos en nuestro tercer día del encuentro regional Agricultura en Transición. Soy Dolores Rojas, vengo desde México de la Fundación Heinrich Böll y me han pedido que modere esta sección. Lo que hay que destacar para mí es el encuentro entre la agroecología y el paradigma político de la soberanía alimentaria, que la viene a llenar de contenido político a la agroecología, que fue vista durante mucho tiempo sobre una técnica productiva sana. Nosotros empezamos desde la Facultad de Veterinaria, siendo recién graduados, a proponer en el año 84 que se cree una cátedra de ecología y ecodesarrollo. Y hoy estamos trabajando con algunas organizaciones, casi todas están acá. Logramos, creo que esto lo hay que decirlo, por ahora frenar una ley de agrotóxicos absolutamente regresiva. Realmente, digamos, todo el trabajo en torno a la soberanía alimentaria de nuestra parte fue inspirado por la lucha y por el trabajo de la vía campesina, lo que nos permitió apuntar a no solo trabajar en una transformación, ¿no es cierto?, de los sistemas agrarios en términos productivos, sociales, etcétera, sino también tener una visión política que tiene que ver con ese marco que elegimos darle hoy a la agroecología en Uruguay, que es el marco de la soberanía alimentaria, que nos garantiza el derecho como pueblos, o sea, la lucha para garantizar el derecho como pueblos a seguir produciendo alimentos, lo cual es fundamental, porque muchas veces se habla del acceso al alimento, no del derecho tanto a producirlos como a tener alimentos sanos, de calidad, en cantidades suficientes, etcétera. Entonces, cuando trabajamos en agroecología, cada día está más claro que tenemos que también trabajar por el derecho a las semillas de quienes producen alimentos, en términos del derecho a la semilla y la posibilidad de utilizar las semillas adaptadas localmente, que están disponibles a las cantidades necesarias, que no dependes de una empresa multinacional para tener esas semillas, sino que esas semillas están en las comunidades. Trabajamos con la idea de apoyar, y fortalecer organizaciones campesinas, y por eso estamos ubicados en 3 partes distintas del país, donde entendemos que en los mismos locales, donde crecen las experiencias de agroecología, donde se desarrollan otras formas de hacer agricultura, de acceder a los mercados y todo más, también está el agronegocio, que venimos denunciando en estos 2 días. Entonces, de hecho, en los territorios son los espacios donde se dan, de hecho, la disputa por espacio, la disputa por recursos, la disputa por acceso a políticas, y donde se dan los diferentes impactos, las experiencias de agroecología que son fumigadas por agrotóxicos, que son contaminadas por transgénicos o que están muy presurizadas por el avance de la urbanización, el crecimiento de las ciudades y la minería y así por delante, ¿no? Entonces entendemos que necesariamente la promoción de la agroecología debe tener un enfoque territorial, porque es ahí donde se disputan los proyectos. Necesariamente en esos territorios tenemos que identificar los actores sociales que ahí están, y cómo identificar, conocer sus experiencias, sus formas de trabajo, cómo fortalecer esos actores. No se puede separar el sujeto político y el proyecto político, son indisociables. Y el sujeto político es colectivo. Entonces salimos de esto de identificar una experiencia exitosa para mirar a todas las experiencias, a toda la gente que está en el intento de construir una sociedad diferente. Y también de salir de esta idea de armonía con la naturaleza, que en realidad esconde los procesos dinámicos que hay y que incluyen muchas situaciones de conflicto, y que sí tenemos que mirar a los conflictos y que sí tenemos que mirar a las mujeres locas que están resistiendo a estos procesos. Y en eso, entonces, al mismo tiempo luchamos por la autodeterminación de los pueblos, de nuestros territorios y por nuestra autonomía personal como mujeres y como individuos. Así somos. Porque Vía Campesina es un movimiento internacional
no es una organización, no es una confederación, no es una unión, es un reto que nos planteamos los campesinos hace ya más de 20 años atrás y que dijimos desde los campesinos tenemos que crear una vía alternativa al modelo neoliberal. O sea, tenemos que sentir una gran responsabilidad frente a este movimiento internacional que tiene una apuesta, que hace una propuesta que revoluciona al mundo porque nunca pensaron que los campesinos lo íbamos a hacer. Soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria cuando se pretendía decir que el camino era la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria que tenía que garantizar la capacidad de los pueblos a comprar y adquirir alimentos y no la capacidad de los pueblos a producir sus propios alimentos. Entonces, cuando hablamos y cuando planteamos la soberanía alimentaria, marcamos un reto que no lo habíamos imaginado y en ese camino fuimos encontrando y construyendo alianzas. Creo que esa es la importancia que tiene, porque soberanía alimentaria pasó a ser solamente una demanda nuestra como un derecho a producir, sino que además un derecho de los pueblos a tener su alimentación y de los gobiernos a garantizar la alimentación de los pueblos. No es un problema de los campesinos, es un problema, es una situación, es una demanda, una necesidad de la humanidad. Cuando uno empieza a discutir el tema de leyes, muchas veces nos dijeron la política no es para ustedes. Ustedes tienen que trabajar en la chacra es para ustedes. Hicimos las dos cosas, nos metimos, discutimos años en cómo tenían que hacer las leyes y nos metimos en la cuestión política que es nuestro camino, pero no política de partido, sino política de alimentación, pero sin dejar las chacras, sin dejar lo que nos dejaron nuestros padres o donde viven nuestros amigos. También por ahí la ley dice rescatar el tema de la sabiduría de los pueblos originarios. De esto no nos tenemos que olvidar porque ellos no de balde están viviendo con lo mínimo, están viviendo sanamente. Más allá de la experiencia legislativa, nuestra intención en términos políticos desde un ejecutivo provincial es poner el tema en agenda y armar una estrategia de desarrollo rural que tenga que ver con la producción agroecológica como base para la producción sustentable de alimentos en el territorio provincial. Todo lo que es un primer eje, la promoción de sistemas de producción agroecológicos, principalmente en los dos grandes cinturones verdes que tiene la provincia de Santa Fe, el de la ciudad de Santa Fe y el de la ciudad de Rosario, donde la producción hortícola siempre fue un fuerte y creemos que hay un campo muy interesante para trabajar, no solo desde el aspecto productivo, la reconversión de productores, que en eso se está trabajando, se está avanzando, sino también en todo lo que es el ordenamiento a través de la Ley de Áreas Metropolitanas de Uso del Suelo. En ese sentido hay algunos avances. La Ley de Áreas Metropolitanas fue sancionada en junio de este año y permite toda una coordinación para determinar usos del suelo, desde lo urbano, lo rural y lo industrial. No podemos hablar de producción sustentable sin hablar de trabajo decente e inclusión social. El trabajo decente, digo, la inclusión social para nosotros es fundamental. Los sistemas agroecológicos, como ustedes saben, deben haber debatido durante los 2 días previos, son sistemas sustentables que permiten un desarrollo rural diferente al que por lo menos se está dando en la provincia de Santa Fe en términos de producción extensiva. La alimentación saludable y la soberanía alimentaria. Hay innumerables programas de promoción de alimentos saludables en la provincia de Santa Fe, desde Desarrollo Social, desde el Ministerio de Producción a través de la marca Productos de mi Tierra. La idea es empezar a identificar esas producciones. Una decisión política del gobierno anterior de generar un centro de investigación y extensión en una zona que estaba dedicada a la producción hortícola en Santa Fe, se llama Ángel Gallardo, es periurbano y conurbano de la ciudad de Santa Fe. El quinto eje tiene que ver con los mecanismos de comercialización y consumo. Nosotros creemos que no podemos hablar de agroecología y de un sistema de producción agroecológica si no existe una sensibilización del consumidor, que creo que es una batalla que estamos ganando
y en generar mecanismos de comercialización alternativos. La ciudad de Rosario tomó la decisión de en lugares donde había terrenos en condiciones, algunos eran basurales, terrenos que estaban cerca de las vías, terrenos donde eran posibles para ocupaciones ilegales, se empezó a pensar, a desplegar la posibilidad de buscar una salida que tuviera que ver con posibilidades de subsistencia o salidas económicas y pensar que de esas tierras que podían pasar a ser productivas, podían pensarse también con el desafío de pensar la cuestión agroecológica. El gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno de Rosario estamos apostando a la agroecología, a la producción, a las producciones sustentables, y creemos que es el camino que hay que seguir. Vengo en representación de un colectivo muy grande que construye políticas de agroecología en la ciudad de Rosario. Y en el peor momento de la Argentina, en el 2001, donde parecía que acá, una de las ciudades donde el estallido social fue muy fuerte, aquí se cocinó en los barrios, con la gente que estaba en las situaciones de mayor vulnerabilidad, el programa de agricultura urbana. Hoy tenemos en la ciudad de Rosario 5 parques huertas, además de la parte de cultivar y la producción. Se ha trabajado en módulos de lavado de verduras, siempre buscando el agregado de valor. Y tenemos un elemento que es muy importante, que es que no solamente es la posibilidad de la tierra, la semilla, de la asistencia técnica y el acompañamiento social que hace el municipio, sino también toda la política que tenemos de ferias, que hoy tenemos más de 700 ferias en toda la ciudad durante todo el año, planificadas, donde la estrella de la feria, donde la gente va a la feria especialmente a comprar, donde hay artesanos, productores, pero la gente va a consumir los productos agroecológicos de las huertas. Uruguay somos apenas 3 millones y pocos y el 5% de esa población vive en el medio rural. Venimos en un proceso en donde la producción viene en aumento, pero también venimos en un proceso donde la población rural viene en disminución. En ese escenario se fueron generando un conjunto de políticas públicas, de generar espacios donde podamos trabajar el tema de la producción familiar, donde podamos construir herramientas y generar instrumentos que nos permitan el mantenimiento de la producción familiar, el mantenimiento y la promoción de ese sector rural. En ese marco se crearon mesas de desarrollo rural, que son espacios donde se encuentra la institucionalidad pública con la sociedad civil organizada. En esos ámbitos, que hay 40 mesas en todo el país, discutimos la implementación de las políticas públicas, los proyectos que se van a trabajar, incluso a veces de ahí salen las propias líneas de trabajo y intervención que se va a llevar adelante en ese departamento o en ese territorio. Políticas que están bien focalizadas hacia la diferenciación de la producción familiar y políticas que están vinculadas al acceso a la tierra, al acceso a la vivienda, a las condiciones de trabajo y a las leyes que protegen a los trabajadores y a los asalariados rurales, ¿no? Se generó una herramienta que es el registro de productores familiares. El objetivo de generar esa herramienta, que la crea el Ministerio de Ganadería, es para poder transparentar la aplicación de las políticas públicas y para poder focalizar hacia dónde trabajamos. Entonces, en ese marco trabaja el Instituto Nacional de Colonización, que es una institución pública que este es el artículo primero que marca la ley, habla de promover una racional subdivisión de la tierra. Nosotros entregamos esa tierra a partir del 2005 exclusivamente en arrendamiento a los productores. Hacemos llamados abiertos, se presenta a la gente que tiene interés en acceder con su familia o en fortalecer el emprendimiento que está realizando. Y por otro lado, ahí existen colonos que son propietarios. En este caso, las tierras que están afectadas a la ley tienen la propiedad privada limitada. El propietario no puede vender la tierra sin autorización del instituto, no puede venderle la tierra a una sociedad anónima, no puede aumentar los procesos de concentración porque el instituto es el que resuelve si puede o no vender y a quién vender. O si no tenemos alguien que compre la tierra de un propietario, la termina comprando el Instituto Nacional de Colonización para después ser entregada a otros productores. El desafío también sigue siendo la construcción de una sociedad con mayor justicia social y de seguir pensando en este proceso de discutir la propiedad privada, ¿no? Y cómo logramos en realidad seguir pensando que la tierra es un bien social y construir otra forma de vincularse a un recurso tan estratégico para todos. A aba define
aceita a definição de agroecologia como ciência, movimento político e prática social. É este movimento que criou as condições para que fosse então lançado por decreto a Política Nacional de Agroecologia. Para isto, a Articulação Nacional de Agroecologia organizou 5 seminários nacionais, um em cada região do Brasil, e um seminário nacional com o apoio financeiro do Ministério do Meio Ambiente. A partir destes seminários, um documento foi produzido. Este documento se encontra disponível na internet. Os princípios são: fortalecimento de uma alternativa sustentável aos padrões atuais dominantes do desenvolvimento rural brasileiro. Então não é só a produção saudável de alimentos, é mais. Reconhecer a função social da terra e a necessidade de reforma agrária, mas para além disso, o respeito aos direitos territoriais das populações e comunidades tradicionais. Reorientar, adequar e integrar e articular as políticas para a produção da agricultura familiar e camponesa. A política indicou, então, a necessidade e as bases para a construção do primeiro Plano Nacional de Agroecologia. Foi a primeira vez que o movimento social se encontrou com o governo para formular uma política nacional de agroecologia. Organizado em 4 eixos: produção, uso e conservação de recursos naturais, conhecimento, comercialização e consumo. O governo passou então a incorporar um pouco da narrativa da agroecologia. Como eu já disse, as sementes crioulas passaram a ser consideradas sementes e não frutos e puderam ser comercializadas. Um outro resultado importante, mas eu não posso detalhar, foi o apoio por editais a 120 núcleos de estudos em agroecologia nas universidades, nos institutos federais de educação e nas empresas de pesquisas nacional e estaduais. E um último resultado que eu gostaria de apresentar foi a elaboração de um Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, o PRONARA, que ainda também não foi lançado. Foi lançado, mas não praticado. El 27% de la población rural del Uruguay vive en Canelones y tiene el 20% del total de explotación. Hay un montón de antecedentes de conceptos que tenían una base y un componente ideológico de un proyecto de sociedad diferente que se fueron fragmentando, se fueron apropiando por otros actores, hasta empresariales. Y bueno, para nosotros es bien importante pensar la política pública con este concepto de vigilancia ideológica y en ese sentido la soberanía alimentaria como un miembro o un componente o una dimensión de la soberanía nacional, la producción familiar o campesina aportando a la soberanía alimentaria y la agroecología como forma de pensar el mundo, como un proyecto también político ideológico, pero también técnico, tecnológico, vinculado a la producción familiar. Canelones de la soberanía se sustentan 3 conceptos ideológicos: soberanía, ciudadanía e identidad, que terminan y se construyen o se aterrizan en 3 conceptos programáticos: Canelones de la soberanía, derechos y ciudadanía en el campo canario, identidad, cultura y diversidad de los territorios rurales de Canelones. En el caso de Canelones hemos tomado 2 herramientas bien importantes, son 2 leyes nacionales, una es la Ley de Ordenamiento del Territorio y la Ley de Aguas, de Defensa del Agua, que fue una ley que fue producto de las organizaciones sociales del Uruguay. En ese marco, ordenamiento del territorio, uno de los proyectos más ambiciosos que nos planteamos es en una cuenca hidrológica que tiene es una laguna que es toma de agua para consumo humano, es una toma de OCE. Esa cuenca se reguló y hay un proyecto, que ese proyecto es un proceso de reconversión productiva hacia sistemas sostenibles de producción focalizados, y el proyecto, si se quiere, el marco de referencia hacia una cuenca agroecológica, un sentido más integral del espacio del territorio, no solo sistemas de producción agroecológicos, sino un proyecto, una mirada de cuenca agroecológica. Ese proyecto surge en torno al conflicto por el agua, por la calidad del agua, el conflicto de afectación a la salud, porque en esa zona se habían instalado ya productores agrícolas de gran escala. Y surge sobre todo, y es nuestra herramienta política para pensar este proyecto,
a través del conflicto en la imposibilidad de coexistencia de dos modos de producción, la producción familiar con el agronegocio. Canelones ha recibido impactos, capaz no los impactos que ha tenido a escala nacional la estructura agraria, los productores familiares, pero todavía estamos a tiempo y de ahí este reposicionamiento político e ideológico del gobierno de Canelones y de la Agencia de Desarrollo Rural de construir y reafirmar Canelones de la soberanía. Las amenazas, particularmente una y bien importante en un escenario en la esfera política, son las contradicciones y tensiones de la política, particularmente, y hablando de mi mismo partido político, es un espacio de disputa y lo más gráfico es el concepto de soberanía versus seguridad. Alternativa a soberanía, y creo que ir incorporando cada vez más el concepto de autonomía. Son conceptos que lo estamos mirando y lo tenemos que pensar de forma integrada. Hay un espacio que se llama Comisión de Cuenca de la Laguna, un espacio que participa la sociedad civil organizada y las instituciones del Estado. Es donde se van definiendo los parámetros y un poco la línea de trabajo con la cuenca y sobre todo entendemos que es un proyecto político. Ahí la Intendencia, el gobierno nuestro, nuestra área de trabajo, incorpora esas 5 herramientas para facilitar el proceso de reconversión. Además del control y la sanción, es el servicio de extensión, de asistencia técnica, generación de capacidades, subsidios a los costos de producción del proceso de reconversión, alguna provisión de servicio al predio y de infraestructura, y también trabajar y apoyar todo el tema de la comercialización de los productos que van a surgir de esta cuenca agroecológica.